En los primeros años de la década de 1990, dos equipos de astrónomos se propusieron medir de qué estaba hecho el universo. Estos dos equipos, conocidos como el High C Supernova Search Team y el Supernova Cosmology Project, reunieron a astrónomos de todo el mundo con el objetivo de trazar la expansión cósmica a lo largo de la vida del universo. Los astrónomos esperaban que la presencia de toda la materia y la radiación en el universo actuara como un freno en la expansión, ralentizándola de manera constante a medida que el cosmos envejecía. Al medir esta desaceleración, se revelaría toda la materia y energía que conforman el universo. Estas colaboraciones internacionales utilizaron los telescopios más poderosos del mundo, como el telescopio Keck de 8 metros en Hawái y el telescopio espacial Hubble, para examinar el cielo. Su objetivo eran las supernovas, que actuaban como balizas del cosmos distante cuya luminosidad, medida a través de nuestros telescopios, revelaba cómo el universo se había expandido mientras su luz viajaba durante miles de millones de años. Pero los astrónomos estaban a punto de recibir una gran sorpresa. Nuestro universo no se está desacelerando, se está acelerando. Después de buscar repetidamente fallos en sus observaciones y revisar sus cálculos, presentaron sus conclusiones a un mundo asombrado. Para explicar esta expansión acelerada, había algo más en el universo, algo inesperado que impulsaba al cosmos a moverse cada vez más rápido. Y aunque debía haber cantidades inmensas de esta cosa para que el efecto ocurriera, permanecía y sigue permaneciendo completamente invisible para nuestros telescopios. Lo que sea que esté ahí, entre las estrellas y galaxias, acelerando la expansión, es verdaderamente oscuro. Este resultado les valió a los líderes del experimento, Brian Schmidt, Saul Perlmutter y Adam Riess, el Premio Nobel de Física en el año 2011. Y este descubrimiento de la energía oscura llegó al final de un siglo tumultuoso. Los astrónomos habían descubierto que nuestro Sol era una estrella ordinaria en una galaxia ordinaria, en ninguna parte en particular dentro de un universo en expansión. Aún más impactante fue la revelación de que, en términos de materia, todos los átomos en todas las estrellas y en todas las galaxias eran poco más que actores secundarios cósmicos. Toda la materia que podemos ver parecía estar eclipsada por enormes cantidades de materia no visible, revelada solo por su atracción gravitatoria. Y a medida que el año 1998 avanzaba, nos dimos cuenta de que incluso esta materia oscura estaba significativamente superada en cantidad por la recién descubierta energía oscura. Dos vastos componentes del cosmos, invisibles y durante milenios indetectables. Actualmente, la mayor pregunta en la cosmología es: ¿cuáles son estos nuevos componentes de nuestro universo? ¿Cómo funcionan y de dónde vienen? El 29 de mayo de 1919, un eclipse total de Sol pasó sobre el Atlántico Sur. Dos expediciones, encabezadas por los astrónomos británicos Arthur Eddington y Frank Dyson, se dirigieron a observar este fenómeno. Un equipo se dirigió a Brasil, el otro a África Occidental. Las expediciones se enfrentaron a problemas, desde instrumentos defectuosos hasta un clima que se negaba a cooperar. En la isla de Príncipe, frente a la costa de África, el eclipse estaba previsto para las 2 de la tarde. Pero durante toda la mañana Eddington había estado sentado bajo una lluvia torrencial, sin que el sol asomara desde detrás de las nubes hasta media hora antes del eclipse. Las nubes continuaron cruzando el cielo incluso cuando se oscurecía. Eddington se mantuvo ocupado cambiando placas fotográficas en el telescopio, solo mirando brevemente uno de los espectáculos más espectaculares de la naturaleza. ¿Sería la observación un fracaso? ¿Todo este esfuerzo habría sido en vano? Unos días después, Eddington tuvo su respuesta, y nuestra imagen del universo cambió para siempre. El titular en el New York Times proclamaba: "Luz doblada en los cielos", y el poco conocido Albert Einstein se convirtió en el científico más famoso del mundo. 4 años antes, durante los turbulentos años de la Primera Guerra Mundial, Einstein había publicado su teoría general de la relatividad, la culminación de una década de arduo trabajo. La relatividad nos ofreció una nueva imagen de la gravedad, reemplazando las fuerzas de Newton con un espacio-tiempo maleable. Durante los años de guerra, la relatividad fue una curiosidad académica,
Pero con la paz restaurada, los científicos se dispusieron a probar las predicciones de esta nueva teoría científica. Su objetivo había sido medir las ubicaciones de estrellas de fondo, cuya luz pasaba cerca del borde del Sol, estrellas que serían visibles cuando el inmenso resplandor del Sol se atenuara durante un eclipse. Si Einstein tenía razón, la gravedad del Sol debería actuar como una lente, desviando suavemente la luz estelar de su trayectoria en línea recta. Y en las placas fotográficas obtenidas en Brasil y África, las estrellas se habían desplazado la cantidad prevista. La teoría de Einstein había triunfado. Aunque el resultado lo convirtió en una celebridad, Einstein pensaba que este efecto de lente gravitacional tenía pocas consecuencias prácticas. Las estrellas simplemente no eran lo suficientemente masivas como para usarlas como telescopios naturales que magnificaran el universo distante. No había nada en el universo lo suficientemente masivo para tener tal efecto, o al menos, hasta donde él sabía. En la década de 1930, el astrónomo Fritz Zwicky trabajaba en el Instituto de Tecnología de California. Zwicky era un científico brillante con una personalidad espinosa, combinando geometría y profanidad. Se refería a sus enemigos como bastardos esféricos, insinuando que lo eran sin importar desde qué ángulo se les mirara. Pero como pensador original, la mente de Zwicky vagaba por los misterios del universo. Acuñó la palabra supernova para describir inmensas explosiones estelares y se dio cuenta de que una remanente superdensa conocida como estrella de neutrones quedaría entre las cenizas. Y en 1933, Zwicky estaba centrado en el cúmulo de Coma, ubicado a 300 millones de años luz de distancia. Coma es inmenso y alberga miles de galaxias individuales. Esto fue apenas una década después de la realización de que la Vía Láctea no estaba sola en el universo, y numerosas otras galaxias existían dispersas a lo largo del cosmos. Zwicky razonó que las galaxias individuales en Coma estaban retenidas en sus órbitas por la atracción gravitacional de todas las demás galaxias a su alrededor. Se dio cuenta de que al medir las velocidades galácticas, podía determinar cuánta masa había en el cúmulo de Coma, proporcionando una nueva forma de pesar las galaxias. Pero en lugar de eso, lo que Zwicky encontró fue un gran problema. Las galaxias en el cúmulo de Coma se movían demasiado rápido. Con solo el efecto gravitacional de las galaxias en juego, cada galaxia en Coma debería estar viajando de manera sosegada en su órbita. Con velocidades inmensas de casi 1000 kilómetros por segundo, Coma debería haberse desintegrado. Quedaba claro que se necesitaba significativamente más gravedad para mantener unido a Coma. ¿Cuál era la fuente de esta gravedad extra? Sin nada obvio, Zwicky concluyó que debía haber dunkle materie, materia oscura, vinculando gravitacionalmente el cúmulo de Coma, y tenía que haber mucho más de esta materia oscura que de las estrellas que podíamos ver. La realización de Zwicky de que gran parte de la masa del universo era oscura fue impactante. Inmediatamente surgieron preguntas. ¿Cuánto había? ¿De qué estaba hecha? ¿Y cómo podíamos medirla? El descubrimiento de Zwicky debería haber encendido al mundo de la astronomía, pero en cambio, hubo silencio. Quizás debido a su estilo brusco, esta noción de materia oscura quedó enterrada en las páginas de revistas científicas. Y durante las siguientes décadas, los astrónomos tuvieron un nuevo enfoque: medir la velocidad de expansión del universo. En la década de 1970, hubo nuevos avances tecnológicos, grandes telescopios e instrumentos sensibles para observar los cielos. Y con estos, una nueva generación de astrónomos comenzó a hacer nuevas preguntas sobre el universo. Vera Rubin tenía como objetivo las grandes galaxias espirales, similares a nuestra propia Vía Láctea. Trabajando con su colaborador Kent Ford, Rubin quería entender cómo giraban estas galaxias. Ella había ingresado en la astronomía en una época en la que era esencialmente una actividad dominada por hombres y enfrentó resistencia a lo largo de su carrera, incluida la falta de baños para mujeres en los telescopios que utilizaba. Pero esto no la detuvo. Rubin emprendió observaciones meticulosas de las velocidades de rotación de las galaxias espirales. Se esperaba que estas galaxias fueran como el sistema solar, con la mayor parte de la masa concentrada hacia el centro. Al igual que los planetas, se esperaba que las velocidades de las estrellas en el disco espiral disminuyeran a medida que la gravedad se debilitaba hacia el borde. Pero esto no fue lo que Rubin encontró. La velocidad de rotación de las estrellas no disminuía, sino que permanecía aproximadamente igual hasta el borde de las galaxias.
Al igual que Zwicky, Rubin se enfrentaba a un enigma gravitacional. ¿Cuál era la fuente de la gravedad necesaria para mantener a las estrellas moviéndose a esas velocidades inesperadas? La materia oscura de Zwicky volvió a estar en el centro de atención. Se estaba volviendo claro que lo que podíamos ver con nuestros telescopios, las innumerables estrellas y nubes de gas, no eran más que actores cósmicos menores. Los astrónomos se enfrentaban a una pregunta inquietante. ¿Existía un universo entero en la sombra de materia oscura? La evidencia iba en aumento, y ahora los científicos recurrían a la aparentemente insignificante predicción teórica hecha por Einstein más de medio siglo antes: la lente gravitacional. De hecho, Zwicky también lo había sospechado años antes. Él razonaba que con la cantidad extra de materia oscura, las galaxias y los cúmulos de galaxias serían potentes lentes gravitacionales. Pero no fue hasta la década de 1960 que los científicos realmente entendieron este concepto y encontraron una fuente de energía lo suficientemente inmensa para observarlo adecuadamente. Los cuásares, que aparecían como poco más que puntos de luz a través de los telescopios más poderosos, brillaban con la luminosidad de más de 100 billones de estrellas. Se dio cuenta de que los cuásares eran impulsados por agujeros negros supermasivos. La atracción gravitacional de estos agujeros negros aceleraba el material que caía hacia ellos hasta velocidades cercanas a la luz, mientras giraba en las regiones internas. La materia chocaba entre sí, calentándose a temperaturas inmensas, y era este disco de acreción de materia lo que brillaba con tanta intensidad. Con esta inmensa brillantez, los astrónomos pudieron detectar cuásares a distancias increíbles, a miles de millones de años luz de la Tierra. Para la década de 1970, encontrar cuásares se había vuelto rutinario. Entonces, en 1979, un cuásar sin pretensiones, etiquetado como Q0-957+561, presentó un enigma. Los astrónomos se dieron cuenta de que este parecía ser dos cuásares muy cerca uno del otro en el cielo. Esto no era demasiado inusual, pero se descubrió que estos dos cuásares parecían ser idénticos. Los astrónomos se dieron cuenta de que estaban viendo doble, una especie de espejismo gravitacional. Entre nosotros y el cuásar se encuentra una galaxia masiva, y su gravedad distorsiona nuestra visión, produciendo dos imágenes separadas de un solo objeto. Zwicky tenía razón una vez más, y más de 80 años después de que fuera observado por primera vez bajo los cielos despejados de África y Brasil, la lente gravitacional había encontrado su propósito. En las décadas siguientes se descubrieron miles de lentes gravitacionales. Muchas de ellas se debieron a galaxias individuales, pero las más espectaculares fueron producidas por la inmensa gravedad de los cúmulos galácticos. Las galaxias distantes, que de otro modo serían demasiado débiles para ver en nuestros telescopios, fueron magnificadas por estas lentes de cúmulo, apareciendo como inmensos arcos. Cada instancia de lente gravitacional ofrecía la oportunidad de medir cuánta masa estaba presente midiendo la distorsión, y la conclusión siempre fue la misma: había mucha más masa de la que era visible en forma de estrellas y gas. De hecho, la mayor parte de la materia en nuestro universo es completamente oscura. Pero no fue solo la lente gravitacional la que reveló la omnipresencia de la materia oscura. En todas partes donde los astrónomos miraban, la materia oscura era necesaria para explicar sus observaciones, desde los inmensos flujos de galaxias a través del universo hasta la presencia de gas en cúmulos de galaxias que había sido comprimido gravitacionalmente por la materia oscura. La materia oscura estaba en todas partes y dominaba las atracciones gravitacionales del cosmos. Finalmente, nos dimos cuenta de que había dado forma a nuestro universo, el gran escultor. Al mirar hacia el cielo nocturno, el negro está lleno de estrellas. Algunas forman patrones, y durante milenios, la humanidad ha interpretado formas a partir de estos arreglos, creando significados de su disposición. Desde los antiguos egipcios hasta los incas, estas constelaciones han capturado nuestra imaginación, pero detrás de estos patrones simples acechan cúmulos complejos, increíblemente enormes, a muchos miles de millones de años luz de distancia, con miles de millones de estrellas y galaxias dentro de ellos. En la década de 1970, los astrónomos comenzaron a trazar la ubicación de las galaxias. Comenzaron a crear un atlas del universo. La idea era simple:
Una medición de la velocidad cósmica debido a la expansión del universo revela la distancia de una galaxia. Pero esto implicaba recolectar y analizar la luz de muchas galaxias individuales, una tarea laboriosa. Se establecieron programas dedicados para medir la luz de las galaxias, siendo uno de los primeros la encuesta de Redshift CFA, basada en el Centro de Astrofísica de la Universidad de Harvard. A medida que se recolectaban las mediciones, se revelaba la estructura del universo. Quedó claro que las galaxias formaban parte de una red cósmica, con cúmulos individuales vinculados con filamentos. Incrustados en esta estructura, había regiones enormes y vacías conocidas como vacíos, dándole al universo una apariencia de esponja. A mediados de la década de 1990, dos astrónomos, John Huchra y Margaret Geller, habían analizado la luz de 18.000 galaxias. Etiquetaron inmensas estructuras como el Gran Muro y el Stickman, cada una compuesta por miles de galaxias. Las encuestas más modernas, como la encuesta de Redshift 2DF y la encuesta de los cielos digitales de Sloan, han mapeado más de 1 millón de galaxias, revelando cúmulos, filamentos y vacíos a lo largo del universo. Pero esto planteó la pregunta: ¿de dónde proviene toda esta estructura cósmica? Los astrónomos sabían que el nacimiento ardiente del universo en el Big Bang lo había dejado sin rasgos distintivos. El hidrógeno y el helio forjados en los primeros minutos estaban esparcidos uniformemente por el cosmos. Pero subyacente a esto estaba la materia oscura. En el tiempo antes de que nacieran las primeras estrellas, cuando el cosmos estaba verdaderamente oscuro, la materia oscura comenzó a agitarse. Al principio, la materia en el universo no era perfectamente uniforme. Una explosión de expansión conocida como inflación, que tuvo lugar en los primeros momentos, había dejado ligeras ondulaciones en el universo. Algunas regiones del universo temprano eran ligeramente más densas que otras, mientras que otras áreas eran menos densas. Y aunque estas diferencias de densidad eran diminutas, eran suficientes para que la gravedad hiciera su trabajo. Esta gravedad, proveniente de sobredensidades muy leves, comenzó a atraer material hacia sí misma. La materia comenzó a fluir, y el gas de hidrógeno y helio fue arrastrado con ella. Después de 100 millones de años, las densidades crecieron y el gas se acumuló. Fragmentos de hidrógeno y helio se separaron de las nubes, y de este gas que se enfriaba y colapsaba, nacieron las primeras estrellas. Y nuevamente, el universo tuvo luz, formándose en los nudos densos de materia oscura. Estas estrellas infantiles iluminaron los sitios de las primeras galaxias. A lo largo de los miles de millones de años que siguieron, la materia oscura atrajo más masa, con cantidades crecientes de materia oscura acompañadas por más estrellas y gas. Así, 14.000 millones de años después del nacimiento del universo, estas galaxias completamente formadas se sientan en los corazones de inmensos halos de materia oscura. Desentrañar el proceso de evolución de galaxias es complejo. Los astrónomos necesitan comprender el flujo y reflujo del gas, los ciclos de vida de las estrellas y la formación de agujeros negros. Combinar toda esta física es difícil, por lo que los astrónomos recurren a supercomputadoras para resolver las ecuaciones no lineales altamente acopladas. Hoy en día, es una rutina para los astrónomos generar universos sintéticos, observando la interacción de los numerosos procesos que han dado forma a nuestro cosmos. Los resultados son asombrosos y bellos. Ver cómo emergen las galaxias de la niebla cósmica temprana deja claro que el factor dominante es la materia oscura, proporcionando el marco contra el cual las galaxias pueden evolucionar. Sin ella, hubiera sido extremadamente difícil que comenzaran a formarse estrellas y galaxias. Los astrónomos se dieron cuenta de que la materia oscura tenía que tener algunas propiedades particulares para construir la estructura cósmica. Además de su influencia gravitacional, se dieron cuenta de que la materia tenía que moverse relativamente lentamente por el universo, ya que demasiada velocidad haría que se dispersara en lugar de agruparse. A esto lo llamaron materia oscura fría, refiriéndose al hecho de que se mueve a baja velocidad. De este modo, la materia oscura jugó claramente un papel crucial en el desarrollo de la complejidad del universo. Pero quedaba una gran pregunta: ¿qué es realmente la materia oscura? ¿Qué es la materia oscura? Iluminando la oscuridad. En 1930, Wolfgang Pauli se enfrentaba a un problema. La radiactividad había sido estudiada durante varias décadas, pero cierto tipo de desintegración de partículas se comportaba de manera extraña. Esta desintegración beta parecía ser relativamente simple, con un núcleo atómico expulsando un electrón, o su primo antimateria,
el positrón. Pero en una colección de núcleos atómicos idénticos, las partículas que eran expulsadas tenían propiedades diferentes. Algunas escapaban a alta velocidad, mientras que otras se movían más lentamente. Esto significaba que algunas tenían alta energía, mientras que otras tenían menos. ¿Cómo era posible? La ley de conservación de la energía demandaba que cada una de estas partículas expulsadas tuviera la misma velocidad. Pauli se preguntó si se estaba violando la ley de conservación de la energía, una conclusión angustiante que no podía aceptar. En su lugar, sugirió que algo más estaba siendo expulsado durante la desintegración beta, otra partícula que transportaba la energía aparentemente desaparecida. A esta partícula hipotética se la llamó neutrino. Esta partícula puramente teórica tenía propiedades peculiares. El hecho de que no colisionara con átomos nos decía que no era un fotón, la partícula de luz. Era algo más, algo diferente. No fue hasta la década de 1950 que la partícula hipotética de Pauli fue finalmente detectada en experimentos sensibles realizados junto a reactores nucleares, una fuente prestigiosa de neutrinos. Los astrónomos se dieron cuenta de que el universo estaba lleno de neutrinos, la mayoría producidos en las frenéticas reacciones nucleares en la época más temprana del universo. Dado que apenas interactuaban con la materia, se sugirió que estos neutrinos podrían ser la materia oscura. Pero a medida que los experimentos mejoraron, se llegó a la conclusión de que los neutrinos eran demasiado minúsculos y rápidos para explicar el dominio gravitacional de la materia oscura. Los físicos tendrían que seguir buscando. ¿Qué otra cosa podría ser lo suficientemente oscura como para ser la materia oscura? ¿Qué podría ser lo suficientemente masivo? Una posibilidad fue rápidamente descartada. La materia oscura no podía estar hecha de átomos. Es posible ocultar la materia atómica haciéndola oscura, enfriándola para que no emita energía. Podríamos imaginar la materia oscura en forma de nubes de hidrógeno enfriado entre las estrellas. Pero el proceso de cocción de los elementos durante el Big Bang pone límites estrictos a la cantidad de materia atómica que puede haber, y simplemente no es suficiente para explicar toda la masa que se necesita. Otro candidato obvio eran los agujeros negros. Claramente, estos son oscuros, siendo la trampa definitiva para la luz, y solo sentimos su presencia a través de su atracción gravitacional. Posiblemente, estos agujeros negros nacieron en grietas del espacio-tiempo, defectos que existieron en los primeros momentos del Big Bang. Un enorme número de estos agujeros negros primordiales podría estar circulando entre las estrellas, pero, como se dio cuenta Einstein, la atracción gravitacional de cada agujero negro haría que se comportara como una lente gravitacional, distorsionando y enfocando la luz del universo distante. Mientras un agujero negro pasa directamente frente a una estrella distante, la amplificación resultante haría que la estrella pareciera más brillante durante un periodo de aproximadamente un mes. Sin embargo, incluso si toda la materia oscura estuviera en forma de agujeros negros, las probabilidades de que ocurriese un evento de este tipo son extremadamente pequeñas. A pesar de esto, en la década de 1990, los astrónomos buscaron estos raros eventos de brillo. Después de más de una década de búsqueda de microlentes gravitacionales, el resultado fue decepcionante. La materia oscura no puede estar compuesta de agujeros negros. Mientras los astrónomos miraban al cielo, los físicos de partículas estaban buscando materia oscura en el mundo subatómico. A lo largo del siglo XX, desentrañaron la naturaleza fundamental de la materia, encontrando las partículas de las que están hechos la masa y las fuerzas, quarks y leptones, fotones y gluones, así como los más exóticos bosones W y Z. Este zoológico de partículas fue completado en 2012 con el descubrimiento del bosón de Higgs. El modelo estándar de la física de partículas ha demostrado ser un gran éxito. Explica con precisión la avalancha de partículas que emergen de las colisiones inmensas en el Gran Colisionador de Hadrones y otros experimentos de física de partículas. A pesar de esto, sabemos que debe estar incompleto. Faltan al menos dos aspectos clave del universo en el modelo estándar de la física de partículas. Puede dar cuenta de las fuerzas nucleares fuertes y débiles y del electromagnetismo, pero la gravedad aún se resiste a ser incluida en el mundo cuántico. Y también falta la materia oscura. En ninguna parte de las partículas posibles hay un lugar obvio donde se esté escondiendo la materia oscura.
Saber que las matemáticas del modelo estándar son incompletas es un posible tesoro para los físicos teóricos. Pueden explorar cómo pueden desarrollarse y extenderse las matemáticas, y cada nueva adición al modelo estándar agrega espacio para candidatos de la materia oscura. Así como hay muchas direcciones en las que puedes vagar desde un solo punto, hay muchos caminos posibles para extender las ideas matemáticas. Uno de los enfoques prometedores fue propuesto en la década de 1970, justo cuando se cristalizaban las matemáticas del modelo estándar. El problema clave era la fuerza fuerte, la responsable de unir quarks en protones y neutrones, y de pegar protones y neutrones juntos en los núcleos atómicos. Tal como se derivó originalmente, las matemáticas permitían que la fuerza fuerte rompiera una posible simetría en el universo, algo conocido como la violación de paridad de carga. Sin embargo, todos los experimentos mostraban que la fuerza fuerte se comportaba bien, negándose a romper la simetría. Las matemáticas necesitaban una extensión conocida como el mecanismo de Peksey-Quinn para reforzar la simetría. Y fue la presencia de este mecanismo lo que implicaba la existencia de un nuevo miembro en el zoológico de partículas fundamentales. El premio Nobel Frank Wilczek llamó a esta nueva partícula axión, tomando el nombre de un popular detergente porque limpiaba varios problemas en la física. Aunque estos axiones hipotéticamente poseen individualmente una pequeña cantidad de masa, serían extremadamente numerosos y solo interactuarían con la materia atómica muy raramente. Parecía ser un candidato ideal para la materia oscura, pero hasta la fecha no se ha detectado un solo axión en el incontable número de colisiones de alta energía en el Gran Colisionador de Hadrones. A pesar de esto, sigue siendo un posible contendiente. Otros enfoques para extender el modelo estándar de la física de partículas han producido otras posibilidades para la materia oscura. La supersimetría duplica el zoológico de partículas. Además de los electrones y quarks, están los electrones y squarks. También existen fotinos, guainos y cinos. Quizás, oculto dentro de esta familia más grande, se encuentra la materia oscura que tanto se busca. Otras ideas matemáticas incluyen neutrinos estériles, primos masivos de los que ya conocemos, o posiblemente huperones o bolas Q, o el campo latente de Higgs, o la materia oscura asimétrica. El problema sigue siendo que los físicos tienen una lista de posibles candidatos, pero hasta ahora no hay un resultado experimental que sugiera que estamos en el camino correcto para entender qué es la materia oscura. Finalmente, en su búsqueda, algunos físicos de partículas se han unido con los astrónomos para mirar nuevamente hacia los cielos. Varios de los modelos matemáticos para la materia oscura sugieren que podría aniquilarse a sí misma de la misma manera que un electrón y un positrón pueden colisionar y transformarse en dos fotones. Y si la materia oscura se autoaniquila, tal vez podamos detectar la radiación de alta energía que se emitiría. Actualmente, los telescopios están entrenados en las ubicaciones donde creemos que la densidad de materia oscura sería mayor, y existe una señal potencial, un resplandor inesperado de rayos gamma de alta energía proveniente del centro galáctico. Aún no está claro si estos provienen de fuentes astrofísicas mundanas o si podrían revelar el descubrimiento de la materia oscura. Solo el tiempo lo dirá. Aunque la pregunta aún persistía en la frontera de la cosmología, a finales de los años 90 se estaban logrando avances claros con muchas posibilidades abriéndose. La composición del universo se estaba volviendo un poco menos borrosa. Y luego, como a veces sucede en la física, apareció un resultado que trastornó totalmente lo que se había pensado antes. El gran repulsor. Abrimos esta historia con el descubrimiento del otro componente oscuro, la energía oscura, en los últimos años del siglo XX. A medida que se desvanecía el impacto de este descubrimiento, comenzaron a surgir preguntas. ¿Qué era esta nueva y misteriosa sustancia oscura del universo? Aunque la energía oscura estaba en la vanguardia de la física moderna, se comprendió que su historia era mucho más antigua. Y así volvemos a Einstein. Con su teoría general de la relatividad en mano, Einstein quería deducir las ecuaciones que gobernaban la dinámica del universo. Pero algo no cuadraba. Einstein sentía que el universo era estático e inmutable, el mismo ahora que siempre había sido. Sin embargo, sus ecuaciones presentaban un panorama diferente, que el universo debería ser un lugar dinámico, cambiando y evolucionando. Desconcertado por esto, exploró sus ecuaciones preguntándose si había pasado algo por alto.
se dio cuenta de que había un término que podría actuar como una especie de antigravedad, y como parecía haber poca evidencia de esta antigravedad, asumió que su valor era cero. Pero aún se preguntaba, ¿y si no lo fuera? A través de esto, encontró un efecto notable. Podía usar esta antigravedad para contrarrestar la naturaleza dinámica de sus ecuaciones y hacer que su modelo de universo fuera estático. Y después de introducir esta constante cosmológica, y satisfecho consigo mismo, presentó su idea al mundo. Pero no todo el mundo estuvo de acuerdo, especialmente el físico ruso Alexander Friedman. Friedman no tenía preferencia por un universo estático e inmutable, y señaló a Einstein que la idea de un universo dinámico y en expansión era mucho más probable. Inicialmente, Einstein se opuso a la conclusión de Friedman, pero finalmente fue convencido. Así que lanzó la constante cosmológica al basurero científico, y supuestamente la llamó su mayor error. Este rechazo significó que nadie considerara la noción de una constante cosmológica durante muchas décadas. Mientras estos teóricos luchaban con las matemáticas de un universo en expansión, los astrónomos estaban cartografiando los cielos. En el observatorio Mount Wilson, Edwin Hubble estaba utilizando el telescopio más grande del mundo, el telescopio Hooker de 100 pulgadas, para medir la distancia a las galaxias. El objetivo de Hubble era identificar estrellas particulares conocidas como cefeidas, ya que podía calcular su brillo real. Estas velas estándar revelaban la distancia a sus galaxias anfitrionas. Hubble combinó las distancias galácticas con las velocidades galácticas medidas con el corrimiento Doppler y encontró algo bastante peculiar. Cuanto más distante era la galaxia, más rápido se movía. Exceptuando las galaxias más cercanas, todas se estaban alejando. Aunque no se dio cuenta en ese momento, Hubble había descubierto una prueba concluyente de que el universo estaba en expansión. Durante el resto del siglo XX, los astrónomos refinaron las observaciones de Hubble. Se organizaron enormes programas de observación para cartografiar el universo, midiendo las distancias y velocidades de miles de galaxias. El objetivo era un número conocido como la constante de Hubble, que es una medida de la tasa de expansión del universo. Esto nos lleva de nuevo al comienzo de nuestra historia. Las encuestas modernas del cielo, utilizando supernovas como velas estándar, finalmente revelaron que esta expansión universal está acelerándose. Así que, nuevamente, nos vemos obligados a hacer la pregunta: ¿qué es el elemento oscuro del cosmos que está causando este efecto? Al principio, no puede ser la materia ni la radiación, ya que estos factores ralentizan la expansión. Para acelerar la expansión se necesita algo más, algo que se asemeje a una antigravedad. Los astrónomos llamaron a esta misteriosa sustancia energía oscura, pero en realidad, la constante cosmológica de Einstein estaba de vuelta. La existencia de la energía oscura no fue la única sorpresa. Cuando se completaron las cuentas cósmicas, los astrónomos se dieron cuenta de que toda la materia atómica, las estrellas, los planetas, las inmensas nubes de gas y las galaxias comprendían menos del 5% del universo. La materia oscura, el andamiaje del cosmos, era aproximadamente el 25%. La energía oscura constituía el resto, el 70% del universo. Muchos físicos estaban desconcertados. ¿Por qué el universo está completamente dominado por esta sustancia misteriosa? En las 2 décadas transcurridas desde su descubrimiento, la evidencia de la existencia de la energía oscura se ha vuelto abrumadora. Su presencia está escrita en la distribución de galaxias extendidas a lo largo de miles de millones de años luz. También está escrita en el fondo cósmico de microondas, la radiación que quedó del ardiente comienzo del universo, y tiene propiedades aparentemente extrañas. A medida que el universo se expande, la materia y la radiación se diluyen, pero la energía oscura parece permanecer constante. Esto significa que, en el universo temprano, la materia y la radiación dominaban, y la presencia de la energía oscura no tenía impacto. Pero hace unos 5.000 millones de años, las mesas se volvieron. La materia se había diluido hasta el punto de que la energía oscura se convirtió en dominante, y la aceleración de la expansión cósmica comenzó en serio. Esta expansión acelerada diluye la materia aún más rápidamente, lo que significa que en unos 100.000 millones de años, esta expansión habrá llevado a todas las galaxias fuera de nuestro grupo local, más allá de nuestro horizonte cósmico. Eventualmente, el universo volverá a la oscuridad, y hay algo en la naturaleza que posee una tensión similar: el vacío cuántico.
Pero los problemas comienzan cuando los físicos intentan calcular cuánta energía hay en ese vacío fluctuante, ya que su respuesta es simplemente ridícula. La discrepancia entre sus matemáticas y la cantidad de energía observada en la energía oscura difiere en un factor inmenso, 10 elevado a la potencia de 120. Algunos han llamado a esto la peor predicción en toda la física. Pero esto indica que si el vacío es responsable de la energía oscura, tenemos mucho que aprender sobre sus verdaderas propiedades. Y esa es solo una sugerencia. De hecho, con tan pocas evidencias observacionales, proponer ideas sobre la naturaleza de la energía oscura se ha convertido en un terreno fértil para la teoría. Se han propuesto varios campos, algunos distantes, sentados en el fondo del universo y haciendo lo suyo. Otros se han preguntado si la energía oscura está relacionada con el otro episodio de expansión acelerada en la vida de nuestro universo, la época de la inflación, que se cree que tuvo lugar cuando el universo tenía aproximadamente 10 elevado a la menos 35 segundos de antigüedad. La fuerza impulsora detrás de la inflación era otro campo misterioso e hipotético, el inflatón. ¿Podría la energía oscura ser un resurgimiento del inflatón? Lo mejor que podemos decir es, tal vez. Por supuesto, hay otro elemento invisible que controla el cosmos, por lo que la pregunta ha sido planteada. ¿Están la energía oscura y la materia oscura relacionadas? Nuevamente, los físicos pueden derivar modelos matemáticos donde hay interacciones en el sector oscuro, donde la materia oscura y la energía oscura poseen un origen común. De hecho, el sector oscuro podría potencialmente albergar su propia física tan rica como la del mundo atómico, pero con la evidencia observacional limitada, nuevamente estamos atrapados en el mundo de la teoría. Claramente se requieren más observaciones y mediciones. Se están llevando a cabo una gran cantidad de experimentos, con muchos más planeados para los inmensos telescopios que están haciendo su camino desde los planos de diseño hacia la realidad. En Chile, el telescopio de 8.4 metros en el Observatorio Vera Rubin comenzará a escudriñar el cielo en 2022. El telescopio extremadamente grande de 40 metros de la Agencia Espacial Europea, también en Chile, tendrá su primera luz en 2024. Los objetivos clave de estos y otros telescopios son desentrañar los misterios de la materia oscura y la energía oscura. Esto incluye buscar signos que indiquen que la energía oscura puede no ser exactamente la constante cosmológica de Einstein. Quizás la energía oscura haya evolucionado y cambiado a lo largo de los miles de millones de años del universo. Tal vez haya decaído en materia y radiación. Estos proporcionarán nuevas pistas sobre la verdadera naturaleza de la energía oscura y abrirán nuevas vías de investigación para desentrañar su física. Sin embargo, hasta hoy, todas las observaciones sugieren que la energía oscura parece ser precisamente la constante cosmológica de Einstein, inmutable a lo largo de la vida del universo. Pero esto causa escalofríos en la columna vertebral de los cosmólogos, ya que podría significar que la constante cosmológica es incognoscible, simplemente una parte del universo, una propiedad fundamental del espacio sin un origen comprensible. Aún más, para algunos, la incapacidad de comprender la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura representa un fracaso en las leyes fundamentales de la física. Argumentan que, en lugar de buscar en los cielos y en los aceleradores de partículas sustancias físicas, quizás deberíamos mirar más de cerca nuestras queridas teorías. Por ejemplo, ¿qué pasa si la gravedad solo se aproxima a la teoría de la relatividad de Einstein y la verdad aún no ha sido descubierta? Esto podría significar que la gravedad se comporta de manera extraña a gran escala, no simplemente haciéndose más débil. Esto también podría explicar las curvas de rotación de las galaxias, la lente gravitacional de la luz y la expansión acelerada, sin la necesidad de una materia oscura o energía oscura física. Pero hasta ahora, todos los contendientes han fallado en igualar el éxito de las matemáticas de Einstein en explicar el universo. La búsqueda continúa, y así, hoy, nuestro universo está completamente dominado por su lado oscuro, y en verdad, sigue siendo misterioso. Si la materia oscura y la energía oscura son cosas físicas, necesitamos determinar sus verdaderas propiedades para entender su lugar en el universo. Sin estas respuestas, preguntas como ¿dónde surgieron en la historia cósmica y cómo impactan la naturaleza fundamental del cosmos?
seguirán siendo difíciles, si no imposibles de responder. Pero si el lado oscuro es solo un espejismo debido a los límites de nuestras teorías físicas, entonces un cambio aún mayor en nuestra comprensión está en juego. Hasta entonces, el lado oscuro del universo tiene las llaves y las sostiene firmemente. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro documental sobre el espacio? Yo no me lo perdería,